Y este bloque de Informe Capital, como habíamos anunciado, vamos a hablar de medio ambiente, hoy de ambiente entero, y para eso vamos a estar recibiendo al ministro del ramo, este nuevo ministerio, ¿no? Efectivamente, Adrián Peña, justamente el ministro de Ambiente, está en contacto en este momento con nosotros y con ustedes. Adrián, bienvenido a TV Ciudad. ¿Cómo están? Un gusto. Dentro de los temas que enumeramos de alguna manera para justamente la entrevista, para considerar en la entrevista, surgió como uno de los asuntos el del proyecto de ley que tiende a limitar la posibilidad de desarrollar actividades de forestación, presentado o ingresado al Parlamento por Cabildo Abierto, que fue aprobado en la Cámara Baja, la primera de las dos en considerarlo, con votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y del Partido Ecologista Radical Intransigente, y que generó molestias tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, en particular en algunos legisladores, como el diputado Felipe Schipani, de tu sector, que es el sector Ciudadanos. ¿Con qué expectativa sigue el trámite parlamentario cuando todavía el proyecto no ha sido considerado por el Senado, el Ministerio de Ambiente? Dicho esto, agrego que en la jornada el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y ratificó que Cabildo Abierto entiende que hay limitaciones que deben mantenerse. Entonces, ¿el Ministerio cómo sigue esta situación? Bueno, lo seguimos muy de cerca porque lo primero es decir que quien tiene la competencia en esto es el Ministerio de Ambiente, es decir, quien autoriza los proyectos forestales en el país es el Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, cada uno de los proyectos son analizados y son autorizados o no en nuestro ministerio. Y esa es nuestra competencia. A ver, el proyecto de ley sigue su curso, tenemos la expectativa ahora de que seamos consultados a nivel del Senado. Esto no pasó en diputados, es decir, yo tuve una comunicación informal por parte de uno de los diputados que el día lunes de una semana me pasó el proyecto de ley, ese mismo lunes yo se lo pasé a los servicios técnicos del ministerio. Ni siquiera tenía la devolución de los técnicos del ministerio cuando ya se votó en comisiones, la semana se votó en diputados. Ese fue el proceso. Ahora tendremos la oportunidad de manifestarnos sobre este proyecto. Claramente nosotros no estamos a favor de la ley, pero sí debo decir algunas cosas. La primera es que nosotros compartimos, o en mi caso personal, comparto algunas de las inquietudes, digamos, de quienes impulsan el proyecto. Es decir, aquellas cosas que motivan el proyecto, dígase un crecimiento indiscriminado o un eventual crecimiento indiscriminado de la forestación, son cosas o preocupaciones que uno puede compartir. Lo que no compartimos es la herramienta, digamos, utilizada y cómo se está abordando el problema. Nosotros creemos que allí sí hay algunas cosas que son de residuo, que hay que tener en cuenta, y por eso, en el mes de septiembre, recién habíamos asumido, comenzamos a trabajar en lo que denominamos cambios en los criterios de clasificación de los proyectos forestales. Esto es, atendiendo algunas de las inquietudes que están en la ley, pero también creemos que es tiempo de ajustar la autorización de los proyectos a nuevos criterios que tengan en cuenta la biodiversidad, el suelo y el agua, que son las tres cosas que debemos preservar desde medio ambiente. Entonces, trabajamos en una propuesta. Esa propuesta, en el espíritu que tiene el Ministerio de Ambiente, que es encontrar soluciones acordadas, ¿verdad? Tratar de articular políticas, bueno, se lo planteamos a la Dirección de Forestación para que ellos, desde su visión, que obviamente es la visión productiva, porque es la visión del Ministerio de Ganadería, bueno, vieran nuestra propuesta. Ese trabajo en conjunto con la Dirección de Forestación culminó a finales de diciembre, y el 29 de diciembre, desde ese día, tenemos ya una propuesta para cambiar estas cosas en materia de forestación. Y hoy, precisamente, mantuvimos una reunión con la Sociedad de Productores Forestales, a la que le entregamos nuestra propuesta para que hagan una devolución, porque nos habíamos comprometido a socializarla con los actores y a intercambiar con los actores. Sí, Y luego de brevemente, esa Adrián. devolución... No, si Sí. brevemente pudieras reseñar por dónde irían esas propuestas y esas mejoras, que algo que había dicho el senador, por ejemplo, Penades, que se podía mejorar. ¿Por dónde fueron esas propuestas que ustedes plantearon Claro, al sector productivo? nuestro camino, Pilar, es independiente al proyecto de ley. Ajá. Nosotros comenzamos un trabajo en septiembre, lo fuimos afinando, lo fuimos mejorando. Creemos que es un trabajo serio y porque nos parece que las decisiones en materia de ambiente tienen que tener una base técnica. Entonces nosotros no estamos yendo a la generalidad de la ley, sino que estamos ajustando los criterios para que en base técnica se determine, ¿verdad?,
si se puede forestar aquí o no. O sea, nosotros estamos a favor de un crecimiento forestal, pero ordenado, dentro de determinado marco, no en Y cuál cualquier es el lado. margen que tiene Uruguay para expandirse a nivel de deforestación? Porque uno puede pensar, ¿llegamos a un límite? Bueno, Uruguay tiene, como yendo a los suelos de prioridad forestal, tiene unos 4 millones de hectáreas con suelo de aptitud forestal y tiene forestado algo más de 1 millón, ¿verdad? Acá la discusión se da en algunos suelos que no necesariamente son de aptitud forestal, sino que tienen otras aptitudes, por ejemplo, aptitud agrícola, y donde en principio no es recomendable forestar. Entonces nosotros estamos estableciendo algunos criterios que preserven estos lugares, ¿verdad? Pero no solo miramos suelo, también miramos biodiversidad y también miramos agua. Y también estamos atendiendo un reclamo que nos parece razonable, y es que hoy pasan por ambiente los proyectos mayores a 100 hectáreas, ¿no? Y a ellos se les pide una evaluación de impacto ambiental. Nosotros estamos proponiendo en estas medidas que estamos trabajando en este momento, que también pasen por ambiente los proyectos menores a 100 hectáreas, con un trámite más simplificado, más sencillo, sí, Bien. pero que los proyectos también sean autorizados aunque sean menores a 100 hectáreas. Esa es una de las cosas que se han planteado como debilidad. Entendemos que lo es, que asiste razón a ese planteo y lo estamos tomando en estos cambios. Ahora, También Adrián, estamos estableciendo determinados límites, ¿verdad? De acuerdo a esas variables que les mencionaba recién. Y eso surge de un documento que es el que estamos elaborando. si prosperara el proyecto de ley tal cual se conoció y se aprobó en la primera Cámara que lo consideró, la de representantes, ¿cómo coexistiría, en caso, insisto, de que el Senado también le diera el visto bueno, lo establecido en ese proyecto con estas disposiciones que se están trabajando desde el Ministerio de Ambiente? Y una segunda pregunta, aprovechando la oportunidad, esas disposiciones, ¿qué forma en términos legales tendrían? ¿Hablamos de un decreto? ¿Hablamos de algo de menor rango pero que puede perfectamente aplicarse al evaluar esos proyectos? ¿Cómo se solucionaría eso? Bueno, arrancando por lo último, es una resolución ministerial. Hoy ya existen criterios que determinan determinado orden en los proyectos forestales. Nosotros estamos ajustando, ¿verdad?, esos criterios, actualizando algunos criterios y ajustándolos a estas variables. Pero ya existe una normativa que es la que se pide actualmente cada vez que alguien va y se presenta en un proyecto forestal. Obviamente, de existir una ley, la que va a aplicar es la ley. Y en algún punto va a regir ella, pero en otros, ¿verdad?, no necesariamente, porque la ley solo habla de suelos. La ley no está hablando de lugares donde no se puede forestar, en nuestro criterio, ¿verdad?, por cuestiones, por ejemplo, de biodiversidad. No se puede forestar, por ejemplo, cerca de un área protegida, cerca de un humedal que se quiere preservar. No se puede forestar, por ejemplo, si se afecta el aguado del lugar, es decir, si en determinados niveles de cuenca vemos que afecta a eso el agua superficial. Todas estas variables no están contenidas ni siquiera en el proyecto de ley. Solo se habla de suelos y se prohíbe en determinados suelos y se autoriza en otros, pero no tiene en cuenta ninguna de estas variables. Por eso nosotros decimos, ¿verdad?, que la definición debe ser técnica. Ustedes saben que hay una permanente tensión, y la va a seguir habiendo, entre la producción y el ambiente. Y la respuesta a esto no es pararnos en fundamentalismos de un lado o del otro, es precisamente resolver técnicamente dónde se puede y dónde no se puede, como también pasa en otras áreas de la producción donde hay que tomar decisiones. Pero me parece que la vía es la racional, es la de decir, bueno, en determinado lugar, ¿verdad?, por estas características, bueno, no lo permite el suelo, o no lo permite la biodiversidad, o no lo permite el agua que tengo, ¿no? La ley es muy general, es muy básica, refiere solo a suelo, ¿verdad? Habla de suelos de prioridad forestal. En realidad, prioridad forestal es una categorización, digamos, desde una visión básicamente económica, porque tenía que ver con los incentivos que se entregaban a determinados emprendimientos hasta el año 2005, que ya no se entregan. Los suelos en realidad son de aptitud forestal, tienen aptitud para la forestación, tienen aptitud para la agricultura, tienen aptitud para alguna otra cosa. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay suelos que son de aptitud forestal, allí no hay ningún problema. Hay otros suelos, los 6 y 7, que no son de aptitud forestal, pero que prácticamente no anda nada, no camina nada que no sea forestación, que son los suelos 6 y 7. Luego hay algunos suelos, los 1 o 2, que son suelos muy buenos, donde va la ganadería, y la agricultura, donde difícilmente se vaya a forestar porque es más rentable
plantar cualquier cosa menos árboles, ¿verdad? Y la discusión se da, hay un gris allí en los suelos 3 y 4, y es así donde nosotros establecemos algunos límites, ¿verdad? No se puede forestar el 100% de suelos 3 y 4, tienen algunos límites, ¿verdad? Cuidando el equilibrio y cuidando el desarrollo sostenible, es decir, que la actividad se desarrolle, pero en determinado marco, pero que también se mantenga su ecuación económica, digamos, y que permita la combinación entre forestación, por ejemplo, y ganadería, que es muy importante. Entonces digo, nos parece que esta es una solución, no quiero calificar, pero un poco simple a un problema complejo. Y la propuesta que tenemos nosotros es una propuesta que surge de muchos meses de trabajo, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, se nos fueron los minutos, pero no quería dejar de preguntar sobre la calidad de agua este verano. En principio, no ha habido episodios serios de presencia de cianobacterias, ¿no? En las playas, o cuáles son los temas que más nos deben preocupar de cara a la temporada de verano, que si bien está siendo atípica, las personas aprovechan cuando pueden en acercarse a no solo al Río de la Plata, al mar, sino también al litoral. ¿Cómo estamos ahí? Brevemente, porque nos tenemos que... Afortunadamente, sí, afortunadamente no han sido muchos los episodios de cianobacterias. En realidad, en momentos de sequía como estos que estamos viviendo, esto no se ve en términos generales en la playa del Río de la Plata o del Océano Atlántico. Se ve más bien en los cursos chicos, porque no llegan a verse en las playas, pero sí están en los lugares, digamos, de menor caudal. No han sido episodios graves, ha sido menos de lo que pensábamos. Y sí hemos tenido alguna tensión con el abastecimiento de agua potable, sobre todo en la costa de Oro de Canelones, donde, bueno, tendremos que desarrollar algún tipo de soluciones que tienen carpeta OCE para poder asegurar un normal abastecimiento en cuanto a cantidad de agua, donde siempre estamos ahí al borde. Teníamos agua para unos 100 días, eso bajó y con las lluvias que tuvimos hace una semana pudimos recuperar y hoy hay agua para unos 90 días, pero siempre estamos, digamos, con la soga al cuello, tenemos que solucionar el poder contar con más cantidad de agua para estar tranquilos en que, pase lo que pase, Montevideo y el área metropolitana tienen un abastecimiento normal, digamos. Adrián Peña, ministro de Ambiente, gracias por este tiempo para TV Ciudad y para Informe Capital. Hasta la próxima. Gracias por la oportunidad y estoy a la orden. Que pasen bien.